Hi everybody, welcome to a new video. Today we are making a tutorial for my Kirby, but I will speak in Spanish because it's more easier for me, so if you don't understand, please turn on the subtitles. Para hacer nuestro Kirby vamos a necesitar tres cosas. Primero nuestro Kirby base, yo voy a usar este Kirby Nendoroid. Segundo, vamos a necesitar una masa de goma eva que seque al aire. La pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades. Vamos a estar necesitando blanco y también rojo para el cuerpo. Y por último vamos a usar estas herramientas para el moldeado. Yo la verdad que uso estas dos, pero ustedes pueden elegir las que sean de su preferencia. Vamos a empezar esta masa roja para hacer el cuerpo. Necesitamos más o menos un cuarto de lo que sería Kirby. Hay que trabajar muy bien para que se ablande un poco porque estas suelen secarse muy rápido. En caso de que trabajándola no se ablande, agreguen solamente un poquito de pegamento blanco y va a estar perfecto. Hay que trabajarla tratando de que salga lo más posible. Yo cometí el error de usar una barra que es porosa, por ende no la puedo trabajar sobre la mesa, pero pueden usar cualquier superficie que sea lisa para que no tenga tantas grietas ni quede tan imperfecta como me quedó a mí. Pero de los errores se aprende, así que no importa, sigamos. Una vez que tengan la forma medio de círculo, tienen que posicionarla sobre el Kirby para empezar a forrarlo. Traten de empezar por la línea superior de los ojos, que es lo que se quedaría visible luego al finalizar, y después la estiramos hasta la parte de abajo. Retiramos los excedentes de los costados y esos excedentes los pueden usar para darle más volumen a la parte frontal. Lo mismo hacemos del otro lado. No se preocupen si queda muy desparejo, lo pueden ir realizando con mucha paciencia. Yo lo estoy haciendo rápido porque es más que nada para mostrarlo a ustedes. Este no es el que utilicé para mis fotos, es una segunda versión que estoy haciendo para que ustedes puedan ver más o menos cómo es que ir. Esto no lo hagan porque lo que van a lograr es meter más aire entre el Kirby y la masa y va a ser más difícil de sacar. Pero bueno, vamos dándole forma a lo que es la parte de la ventana frontal. No tiene por qué quedar perfecto, esto después se va a tapar con los labios, pero traten de más o menos determinar qué es lo que quieren que se vea del Kirby y lo que no. Y después hay que alisarlo todo lo que pueda, más que nada la parte del costado y de atrás, lo que se va a ver, pero tampoco se preocupen demasiado porque si llega a quedar alguna imperfección las vamos a arreglar más adelante. Seguimos alisando y alisando y así hasta que queden conformes. Ups, no se vio eso. Y continuamos así hasta que le quede lo más lisa posible. Bueno, después de unos minutos tratando de alisarlo lo más posible, yo llegué a este punto. Traten de que al final revisar que quede bien la parte de la ventana, que quede del tamaño que ustedes quieran. Tapen los ojitos ni nada porque a veces el alisado pueden tirarlo. Pónganlo a secar a un lado sobre la cara. Seca bastante rápido, no se preocupen. Ahora vamos a empezar con el blanco para hacer los labios. Vamos a necesitar una parte y vamos a dividirla en dos. Traten que sean iguales posible para que no quede tanta diferencia entre el labio superior y el inferior. Para darle forma vamos a hacer un círculo y después lo vamos a ir estirando de los lados para que quede más ancho de la parte central y más fino a los costados. Traten siempre de que no afinar demasiado para que no sea tanta la diferencia entre uno y otro, pero ya con esta forma sí quedar bien. Una vez que ya la tenemos, la ponemos en el Kirby para medir. Tengan mucho cuidado de no hacer mucha presión porque esta material se pega uno a otro muy fácilmente. Una vez que lo medimos, lo cortamos o lo estiramos dependiendo de qué es lo que nos falte. Yo lo voy a estirar un poco porque me pareció que queda grueso y voy a cortarlo nuevamente para que quede del largo correcto. Volvemos a darle forma a los lados otra vez para que quede un corte tan abrupto. Y lo voy a poner sobre nuestro Kirby. Tengan mucho cuidado, no hagan como yo que
le marqué la uña sin querer. En caso que a ustedes les suceda esto también, alisen la zona con la yema de los dedos suavemente hasta que ya no se vean las marcas. Una vez posicionado, vamos a hacer con el labio de arriba, hacemos exactamente lo mismo, lo hacemos en un círculo, lo estiramos más hacia los lados, intentamos de que quede exactamente del mismo tamaño que el anterior. Para ello mídanlo con una regla antes de colocarlo. Yo no lo hice porque me guié por la base que estoy usando, pero pueden hacerlo tranquilamente con una regla o a ojo. Una vez que lo tienen, lo posicionamos sobre la parte superior. Traten de tapar bien lo rojo abajo, que no se vea. En caso de que se quede un poco asomado, después lo corregimos. Unimos bien los bordes. Y pueden usar una herramienta para suavizar. Yo uso esta que es como una esferita. Y ya tenemos la base de nuestro Kirby. Ahora tenemos que trabajar en los dientecitos mientras se secan un poco los labios. Agarramos la masa que nos sobró de la parte anterior y la estiramos para hacer un tubito. Una vez que ya lo tenemos, más o menos, cortamos 8 partes iguales, que van a ser los 8 dientes de nuestro Kirby. Una vez que tenemos los 8 pedacitos, hacemos pequeñas bolitas, estiramos de un solo lado para hacer como si fuera un cono. Y una vez que tenemos el pequeño conito, lo ponemos sobre la mesa y lo aplastamos para poder darle un lado más recto. Y quedaría así, básicamente un cono. Lo dejamos de lado y hacemos exactamente lo mismo con los otros 8. Hacemos una bolita, hacemos un cono aplastando uno de los lados y lo ponemos sobre la mesa y lo aplastamos para darle una superficie plana. Una vez que tenemos los 8, yo en este caso hice los primeros 4, los vamos a colocar. Traten que los más grandes queden para los lados y los más pequeños del lado adentro. Tienen que ir 2 de cada lado. Traten de hacer estos pasos lo más rápido posible para que la masa no se seque y se pueda pegar bien fácil. Si no, vamos a tener que recurrir a pegamento y así queda prolijo. Si quieren pueden utilizar una herramienta para ir acomodando todo. Yo estoy tirando lo rojo para atrás porque se veía un poquito. Perfecto, ahí ya quedaron los primeros 4 dientes. Vamos a hacer exactamente lo mismo los otros 4. Hacemos una bolita estirando un lado. Vamos al cono y giramos los otros 4 dientes. Los vamos a colocar los más grandes a las puntas, los más pequeños que hayan quedado en el centro. Y acuérdense que los dientes van hacia los costados, no en el... Y ya quedaron los dientecitos. Ya va tomando un poco más de forma, pero faltan las manchitas. Vamos a empezar para hacer las manchas. Agarramos masa que haya quedado del anterior,
Tratarlo todo lo más rápido posible para que esta masa no se seque. Pero si se seca con un poco de colaca va a quedar bien. Damos una tirita y cortamos en partes iguales para hacer las marcas. No tienen por qué ser todas exactamente iguales porque es algo irregular, pero tampoco queremos que queden unas gigantes y unas súper chiquitas. Una vez que la tenemos, hacemos una bolita, después lo estiramos un poquito para que sea un óvalo y lo aplastamos para que quede la manchita. Tratemos de poner las manchitas donde queden las imperfecciones para taparlas, así va a quedar más bonito. Vamos haciendo lo mismo con el resto, una bolita, lo estiramos un poco para que quede un óvalo y aplastamos. Es muy sencillo, pero tenemos que hacer un montón. Lo colocamos, yo lo pongo de este lado para que tape un poco las uniones de los labios. Y así seguimos con todos los demás. Y listo. Una vez que lo terminan de poner todo, lo dejan secar y le ponen de vuelta manitos y sus patitas. Lo bueno es que los imanes siguen funcionando, así que no van a tener ningún problema en volverlos a colocar. Y así nos quedó nuestro Kirby versión planta piraña. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y darle like. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos luego. Adiós.